Hola muchachos, este es el tercer video que le dedicamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange. El primero fue el principio de mínima acción, las ecuaciones de movimiento. El segundo, una propiedad muy importante de las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es que el lagrangiano es invariante bajo transformaciones de calibre. Este tercer video tiene que ver con una propiedad que la hace operativamente muy importante, y es que el lagrangiano es un escalar, y eso significa que las ecuaciones de Euler-Lagrange son válidas en cualquier sistema de coordenadas de una manera sumamente sencilla, esencialmente porque un mínimo es un mínimo independientemente de en qué sistema de coordenadas se evalúe. Entonces vamos a comenzar. Para ello me voy a valer de una analogía a la cual hemos recurrido varias veces, que es la analogía entre el mínimo de un funcional y el mínimo de una función. Yo le voy a demostrar de manera muy sencilla que el mínimo de una función no depende del sistema de coordenadas establecidos. Entonces, para ello, considere que usted tiene una función f de x, y esta f de x tiene un mínimo para este valor de x. Por supuesto, nosotros sabemos que si f de x tiene un mínimo, se cumple que la derivada de la función respecto de x debe ser igual a 0, la tangente es horizontal. Si yo cambio de sistema de coordenadas y paso de mi variable x a mi variable x barra, ¿cómo se hace ese cambio? La variable x vieja es una función de la nueva, y que esta función sea invertible, porque yo quiero un diccionario que me permita a mí pasar de un sistema de coordenadas al otro y viceversa. Es decir, x barra también es una función de x. Si ustedes evalúan la función f en términos de la variable original x, el valor numérico que eso tiene es exactamente el mismo que si evalúan esa f en el sistema de coordenadas nuevo x barra. El valor numérico de la función no cambia. La forma funcional sí puede cambiar, y por eso escribimos f barra, porque f barra es una función de su coordenada x barra en general distinta de f de la suya. Está claro que la transición de un sistema de coordenadas al otro no puede ser horizontal, porque si no, para muchos puntos x, por ejemplo, me van a colapsar a un solo punto x barra, y entonces x barra no sería un buen sistema de coordenadas. No habría unicidad entre distintos puntos de aquí. Eso lo que quiere decir es que esta gráfica no puede ser horizontal, que la derivada de x respecto a x barra es distinta de 0, y la derivada de x barra respecto a x también es distinta de 0. Así las cosas, su criterio de mínimo es que la derivada de f respecto a x sea igual a 0. Pero como f es igual a f barra, entonces resulta esta ecuación. Y ustedes preguntarán, ¿cómo diablos voy a derivar una función que depende de x barra con respecto a x? Lo puedo hacer gracias al hecho de que x barra depende de x. Y entonces yo aplico la regla de la cadena para decir que esta derivada es la derivada de f barra respecto de su variable x barra por la derivada de x barra respecto de x. Regla de la cadena. Esto que está aquí es distinto de 0. Todo esto es igual a 0. Por tanto, este término que está aquí tiene que ser igual a 0. Y concluimos que si en el sistema de coordenada x original mi condición de mínimo era que la derivada de f respecto de x era igual a 0, en el nuevo sistema de coordenadas mi criterio es que la derivada respecto de x barra es igual a 0, es decir, la misma ecuación. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con funcionales. La acción en el sistema de coordenada original q es la integral de siempre. Si yo cambio q por q barra, hago una transformación de coordenadas. Si cambian las coordenadas generalizadas, cambian las velocidades generalizadas. De nuevo, la unicidad me lleva a mí a decir que la derivada de q respecto de q barra tiene que ser distinta de 0, igual que la derivada de q barra respecto de q, para que no colapsen distintos puntos en uno solo. Por cierto, cuando uno tiene muchas q's, esta ecuación que está aquí es una matriz, y mi condición de que ella sea distinto de 0 es que el determinante de esa matriz debe ser distinta de 0, que mi función sea invertible. Este criterio es para que mi función sea invertible, para que yo pueda pasar del sistema de coordenadas q al q barra y del q barra al q. Bien, el lagrangiano entonces es un escalar respecto a esa transformación. ¿Qué significa que es un escalar? Que si ustedes sustituyen en el lagrangiano q y q punto por sus variables barra,
su variable es verde, el lagrangiano tiene exactamente el mismo valor. El valor numérico no cambia. Puede cambiar la dependencia funcional y por eso L es una función de Q y Q punto distinta en general de L barra respecto de sus variables. Y por eso se denota una con L y otra con L barra. Pero el valor numérico no cambia. La acción en términos de las coordenadas originales es esto. Pero también es esto porque hemos sustituido L por L barra. Y esta es la acción en términos de las nuevas coordenadas. Ustedes obtienen las ecuaciones de Euler-Lagrange en el sistema de coordenadas Q haciendo variaciones de las coordenadas e igualando esta variación de la acción a cero. Y lo mismo para esto, que esto que está aquí entraña estas ecuaciones. Y estas ecuaciones implican matemáticamente esto. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son invariantes bajo difeomorfismos. En el sistema de coordenadas Q con el lagrangiano que le corresponde y en el sistema de coordenadas Q barra con el lagrangiano que le corresponde. Y ahora vamos a demostrar exactamente esta propiedad, pero a escala no de la acción, sino de las propias ecuaciones de movimiento. Mis ecuaciones originales de Euler-Lagrange en el sistema de coordenadas Q son estas. Entonces yo puedo sustituir en estas ecuaciones L por L barra y este L por L barra. Ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a hacer yo esa derivada? Por la regla, la derivada de L barra respecto de Q punto es la derivada de L barra respecto de Q punto barra por la derivada de Q punto barra respecto de Q. Y de una manera similar aquí. ¿Cómo voy a derivar yo L barra respecto de Q? Porque Q barra depende de Q. Y entonces derivo de nuevo con la regla de la cadena. Resulta esto que está aquí. Como Q barra es una función de Q, si ustedes derivan esta expresión respecto del tiempo, se obtiene lo de siempre. La derivada de esto respecto del tiempo es la derivada de Q barra respecto de Q por la derivada de Q respecto de T, regla de la cadena. De nuevo, este término que está aquí, este paréntesis, no tiene a Q punto. En esta expresión, Q punto aparece linealmente. De modo que si ustedes derivan esto respecto de Q punto, queda este coeficiente que no depende de Q punto y obtenemos esto. Esto es exactamente lo que hicimos cuando estudiamos transformaciones de calibre, que era equivalente a que el punto de aquí se me anule con el punto de acá. Entonces, si ustedes apelan a esto, sustituyo este término que está aquí por este. Y resulta esto que está aquí. Yo quiero hacer el caso particular cuando mi transformación no depende del tiempo. Aquí no aparece el tiempo para nada. Y como el tiempo no aparece para nada, es constante respecto al tiempo. Yo lo puedo sacar, aparece aquí multiplicando este término y aparece aquí multiplicando a este término. Pero este término es distinto de cero. Y por tanto, lo que es cero es el corchete rojo. Y esto que está aquí son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Yo partí de mis ecuaciones de Euler-Lagrange en el sistema Q y obtuvimos las ecuaciones de Euler-Lagrange en el sistema Q barra. Quiere decir que si valen unas, valen las otras. Estas ecuaciones son iguales a sus contrapartidas en el sistema de coordenadas Q, así la transición de Q a Q barra dependa del tiempo. Un pequeño ejemplo para saber de qué va esto. Si ustedes consideran este lagrangiano que está aquí, es un lagrangiano de una sola partícula de masa m moviéndose en 3 dimensiones, este término que está aquí es la energía cinética escrita en coordenadas cartesianas, que esa partícula tiene una energía potencial que depende únicamente de la distancia al origen. En coordenadas cartesianas, el lagrangiano se escribe así. ¿Sí? Si ustedes hacen la transición de coordenadas cartesianas x, y, z a coordenadas esféricas r, teta y phi de la manera normal, x es igual a r coseno de teta, coseno de phi, etcétera, esas ecuaciones, ustedes sustituyen simplemente y obtienen L barra ahora como función de r, teta y phi y por supuesto r punto, teta punto y phi punto. Y este es el lagrangiano que resulta. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange son estas que están aquí. Esta para R, este para teta y esta para phi. Derivar explícitamente esto, bueno, queda a cargo de ustedes. Lo vamos a hacer luego cuando veamos fuerzas centrales. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.